Ok, niños, bienvenidos a esta clase de Ciencias Naturales del día de hoy, 22 de noviembre del año 2021. Vamos a continuar con nuestra última parte del libro de Ciencias Naturales para entrar a una nueva unidad, la siguiente clase, en la página 169. Y para ello vamos a contestar las preguntas. Tenemos que la pregunta, esperen un momentito, 169. Ok. La pregunta número 4 dice, contesta verdadero o falso según corresponda. Y dice, al aumentar el número de vueltas de la bobina, disminuye el voltaje. Eso será verdadero o falso. Vamos a buscarlo en el libro. Al aumentar las vueltas de la bobina, ¿dónde estará eso? Falso. Aquí tiene que estar. A ver, dice, el voltaje que se introduce en una bobina también logra al mover la bobina respecto a un imán fijo o un campo magnético estático. Este tipo de arreglo eso está en la página 151, es el de un generador eléctrico. A medida que la espira rota en el campo magnético, se introduce una corriente alterna, la cual se transmite en las redes eléctricas para alimentar las ciudades. Existen centrales térmicas donde el vapor de agua hace mover una turbina. Esto se conecta por medio de un eje al generador eléctrico y la rotación del eje proporciona la corriente eléctrica. La estructura de un motor eléctrico es similar a la de un generador eléctrico, pero al motor se le suministra electricidad para obtener trabajo mecánico en el eje de salida. Pero no dice eso. Si el número de vueltas aumenta, el voltaje aumenta en la misma proporción. Eso significa, como dicen, como dijo Santiago, es falso. Es falso. Al cambiar la dirección de la corriente, cambia la dirección del voltaje. Cuando el imán entra en la bobina, se induce una corriente eléctrica en una dirección. Si el imán se retira, la dirección de la corriente se invierte. Al cambiar la dirección de la corriente, cambia la dirección del voltaje. Entonces es Verdadero. verdadero. Está en la misma página que les había dicho, en la página 151. El campo magnético es perpendicular, no, la de arriba, perdón, dice, al generador se le suministra energía eléctrica para obtener trabajo mecánico. Al generador, al generador magnético, al generador se le suministra energía eléctrica para obtener trabajo mecánico. Al generador. Verdadero. Porque aquí dice, al motor se le suministra electricidad para obtener trabajo mecánico en el eje de salida. Entonces es verdadero.
El campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. Dice aquí, el campo en la página 150, el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. Oye, Es verdadero. Entonces es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Por favor, puedes apagar el micrófono, por favor, Ezequiel. Gracias. Me avisan cuando terminen de copiar para cambiar la pregunta. yo terminé. Ok, listo. Entonces ya vamos a borrar y vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo funciona una brújula? Ah, sí, yo ya lo sé. Funciona con el campo magnético. ¿Qué? Campo magnético de los polos entre el norte y el sur. Sí, pero necesitamos un concepto. ¿Cómo funciona una brújula? A ver, aquí dice, en campo eléctrico y campo magnético, dice, todas las cargas tienen asociados un campo eléctrico y un campo magnético. Cuando una carga se encuentra en movimiento, crea un campo magnético. El físico danés Hans Ørsted descubrió que cuando una corriente viaja a través de un cable conductor genera un campo magnético, el cual evidenció con el cambio de dirección de la punta de la brújula. Entonces, ¿cómo funciona una brújula? Con el campo magnético de los polos norte y sur. Cuando el campo magnético, con el cambio de dirección de la punta de una brújula, dice. Ok, entonces funciona con campo. ¿Cómo funciona una brújula? La brújula cuando el campo magnético la aguja de la brújula cambia de dirección. Ok, tienen ahí. Sí, ya lo hice.
Ok, listo. Entonces, como ya está la pregunta número 5, vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice, ¿por qué pueden compararse los polos de un imán con las cargas eléctricas? Entonces, ¿por qué pueden compararse los polos de un imán con las cargas eléctricas? Dice, porque son las generadoras de las líneas de campo. En el caso de un imán del polo norte salen las líneas de campo. A ver, veamos. Ok, ¿por qué pueden compararse los polos de un imán? Porque son las generadoras de las líneas de campo. En el caso de un imán del polo norte salen las líneas del campo magnético hacia el polo sur. Entonces, ¿por qué pueden compararse con los polos de un imán? Porque son las generadoras de las líneas de campo. O sea, vamos a poner. Porque son las generadoras Ok, la siguiente sería, ¿cómo se determina la dirección de un campo magnético? Antes se van a mostrar el campo de las líneas del campo. ¿Cómo se determina la dirección? Mi sintió el temblor. ¿Temblor cuándo? Mandé. ¿Temblor? Sí, hubo un temblor hace 10 minutos. No, la verdad no. El sábado sí sé que hubo un temblor, pero hoy no he Hoy día sí, sentido. hace 11 minutos. Ah, no, la verdad es que no. ¿Cómo se determina la dirección de un campo magnético? Ayer hubo un temblor. No, el sábado. Cuando una carga se encuentra en movimiento, se crea un campo magnético, pero ¿cómo se determina la dirección de un campo magnético? Ok, entonces tenemos que la dirección de un campo magnético se determina según la regla de la mano derecha. Ok, copien por favor. Me avisan cuando terminen para poder ver cuántas preguntas más faltan.
Ok, la siguiente pregunta que es la 6. Que dice durante el siglo... Un ratito, uy, se fue. Durante el siglo XIX, las investigaciones en torno al átomo lograron significativos avances. Cada modelo atómico nuevo explicaba fenómenos que su predecesor no exponía. Completa la información de la tabla con lo que se solicita. Presentación del modelo, modelo del autor, características del modelo, alcance del modelo. Ok, veamos eso de ahí. En lo último que vimos, ¿se acuerdan? Vimos acerca de los modelos atómicos. Disculpe por salir, es que se me fue el internet. Ok, me imaginé. Entonces, en la página 157 tenemos el modelo atómico de Bohr. Mija, en la Bien, 155 también tenemos el modelo atómico de en la 155 tenemos el modelo atómico de Thomson, que son los que Bohr, Thomson y la otra. La otra era en la página. Ajá, en 155 está la de Thomson. En la 157 está la de Bohr. ¿Y dónde está la otra? Bueno, en esas páginas tienen que observar la de Dalton. Es o sea, La de Dalton, la de Thomson. Tienen que revisar la página de la 154 hasta la 157. Ahí está la respuesta. ¿Se puede ya borrar esta información de aquí? Aquí está, modelo atómico, autor del modelo, características del modelo y alcance de modelo. Eso tienen que observar lo que les dije y bueno, ahí van a poder hacer esta pregunta de aquí. Serviría como actividad fuera de línea y como deber también. Por favor, no olviden hacer las actividades porque no las están presentando. Todavía me faltan 2 personas de presentar matemáticas que mandé temprano y de estudios sociales nadie me ha presentado. Y era solamente una pregunta que tenían que poner cuál era el nombre del organismo encargado de los censos. Era solo eso y no me lo han entregado. Entonces, por favor, sean más o sea, estén más pendientes de lo que tienen que entregar, porque eso afecta a las calificaciones si ustedes no entregan las actividades. Entonces, bueno, pregunto, ¿se puede borrar esto? Ya saben, la última pregunta, que es la 6, queda de actividad en clases y deber. Ezequiel, ¿ya copió? sí, ya lo copié. Todos. Ok, entonces. Voy a... Ya saben. Entonces, esta última pregunta es la que queda pendiente, que tienen que hacerlo, ¿ok? Listo. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a hacer como Y de deber. bueno, perdón, Ezequiel, no entendí lo que dijiste. La última la haremos como de deber. Deber y actuación en clase. Actividad fuera de línea. Sí, eso acabo de explicar, ¿sí? Para que puedan hacerlo. Listo, chicos. Entonces, esa es la pregunta que queda para que la resuelvan. Listo. Y ya les indiqué las páginas que deben revisar. Inclusive en las diapositivas que yo les mandé, ahí está también eso. Pueden revisarlas también. ¿Ok? Listo. Esta ha sido la clase de Ciencias Naturales del día de hoy.